Está bien. A ver, vamos a ver un ratito, a ver si es que corre. Voy a ponerlo en modo presentación y me avisan si es que no corre la pantalla. Bueno, vamos iniciando la clase de hoy con síndromes mediastínicos. Ser como todos síndromes son síntomas y signos se van a deber a la afectación de algún órgano o órganos del mediastino. Esto se va a deber a alguna alteración del órgano, a lo mejor ha crecido porque hay un tumor, hay una inflamación, eh, o lo otro también que te puede dar síntomas y signos es porque este crecimiento está dando compresión hacia otro órgano. Entonces el paciente puede presentar diferentes síntomas, ¿no? Lo más frecuente, ¿qué patología es más frecuente en el mediastino? Son los tumores. Pero también puedo tener vasculopatías, inflamaciones, enfisema, hemorragia, retracción de mediastino por secuelas, por ejemplo, de infección o de tuberculosis, que es lo más frecuente en nuestro medio. ¿Se puede ver que estoy pasando diapositivas? No está en modo presentación todavía, doctora. Ah, no. Ya, entonces mejor lo dejo así porque parece que no pasa. Bien, vamos a ponerlo un poco más grande para que... Bueno, entonces vamos un poco a la clínica. El paciente, pues, es bien variable en la clínica porque puedo tener pacientes que son asintomáticos y de manera casual se decidieron tomar una tomografía y encontraron que había una tumoración en el mediastino, que es lo más frecuente. O pueden ser pacientes que vienen con síntomas inespecíficos, pérdida de peso, hiporexia, malestar general, y no se sabe la causa, ¿no? O tiene ya síntomas respiratorios, tos irritativa, todos con expectoración mucoide, falta de aire como la disnea, estridor, o otros síndromes que son un poco más específicos como el vena de acabado superior, el club Bernard Horner, Pancos, o con compromiso nervioso. Entonces, la presentación puede ir desde un paciente que no tiene nada hasta los síntomas de acuerdo al órgano que está siendo involucrado. Pero para esto yo tengo que recordar el mediastino. El mediastino es la parte central del tórax. Va a estar delimitada por delante con el esternón, por detrás con las vértebras, hacia caudal con el diafragma y hacia craneal es la abertura de la entrada del tórax. Entonces, vamos a dividir el mediastino en anterior, medio y posterior, porque de esta manera va a ser más fácil distinguir los órganos que tiene cada compartimiento. Entonces vamos a ver primero el mediastino anterior. El mediastino anterior vamos a ver con esta, ven la parte que está roja es el mediastino anterior, delimitado hacia adelante con el esternón, hacia atrás con los grandes vasos. Va a ser muy importante porque va a contener ciertos órganos como el timo, va a tener grasa, nódulos linfáticos y la vena brachiocefálica izquierda. Entonces, estos órganos son importantes recordar porque van a generar patologías. ¿Qué patología es la más frecuente en el mediastino anterior? Los grandes T. Teratoma, timoma, terrible linfoma y tiroides, bocio-tiroidea. Esto es pregunta clásica de diferentes exámenes. Para internado, para residentes, eso es muy clásico. ¿Puede haber otros tipos de patologías? Claro. Puedo tener otros tipos de patologías que no son tan frecuentes como estos. Entonces, luego pasamos al mediastino medio, que va a estar, bueno, hacia arriba delimitado por la entrada del tórax, abajo está el diafragma, anterior va a estar el compartimiento del mediastino anterior o prevascular también llamado, ¿no? Y luego va a estar delimitado por por las vértebras también, hacia posterior. Entonces, este mediastino también es llamado visceral porque contiene muchos órganos, entre ellos los vasculares y los no vasculares. Entre los no vasculares vamos a tener tráquea, carina, esófago y nódulos linfáticos. Vasculares
Va a ser el corazón, la aorta ascendente, descendente, vena cava superior, arterias pulmonares. Y la patología más frecuente que vamos a encontrar son los nódulos, patología de nódulos linfáticos. Generalmente son las adenomegalias que puede presentar. Bien, en cuanto al mediastino, bueno, posterior, que va a estar prácticamente, va a involucrar prácticamente a las vértebras y a los órganos adyacentes como son los tejidos blandos y el sistema nervioso. Entonces, las patologías más frecuentes es que voy a encontrar en este compartimiento son las neoplasias neurogénicas. Y se van a presentar como unas lesiones redondas de bordes lisos y el 80% son benignos. Y que es lo más frecuente encontrar, ¿cómo se van a llamar estos? Son los schwannomas o neurofibromas. Eso es lo más frecuente. Entonces, vamos a ir viendo síndromes más específicos del mediastino. Por ejemplo, este síndrome de vena cava superior o el síndrome del mediastino superior. Por eso recordemos un poco que cómo era la fisiología de la parte superior del tórax. Por ejemplo, acuérdense que la aurícula derecha recibe la sangre de la mitad inferior del cuerpo gracias a la vena cava inferior. Mientras que la vena cava superior recibe sangre de todas las estructuras que están en el tórax superior. Entonces, luego va a drenar en la aurícula derecha. Y lo importante es recordar, si que hay una obstrucción en la vena cava superior, ya sea porque hay un crecimiento de un tumor, no sé, en el pulmón, porque hay una trombosis dentro de la vena cava superior u otras causas que ahora vamos a ver, esta sangre que iba a drenar en la aurícula derecha ya no lo va a hacer. Por lo tanto, va a regresar de donde vino, ¿no? De toda la parte superior del tórax de lo que tiene el paciente. Por lo tanto, el paciente lo que va a presentar, vamos a poner acá, es edema facial, de lengua, edema cervical, inyección conjuntival, y todo se va a venir porque va a haber una retención de todas las venas en ese centro, porque no va a poder drenar. Y por eso se van a ir formando circulación colateral en los pacientes que presentan este síndrome. Este es un síndrome que hay que actuar rápido, hay que ver, cuando vean esto, tiene el paciente mínimo que tener una tomografía de tórax, porque probablemente está creciendo algo que ya está empezando a comprimir la vena cava superior y el paciente probablemente tenga algo muy avanzado, ¿no? Causas. Lo más frecuente es que sea un cáncer de pulmón, como vemos acá, que ha ido creciendo y obstruyendo la vena cava superior. Pero también hay otras causas. Bueno, aparte de otros tumores, como linfomas o lesiones metastásicas, también puede haber trombosis de la vena cava superior, fibrosis mediastínica, tumores benignos, entre otros. Síndrome de vena cava inferior o síndrome de mediastino inferior, bueno, es una obstrucción de esta vena cava inferior y como hay una obstrucción en mi cuerpo inferior, el paciente se va a presentar fascitis, hepatomegalia, edemas en miembros inferiores. Ahora, hay que recordar que estos síndromes linfoproliferativos son un grupo de enfermedades que se caracteriza porque ha crecido de manera anormal los linfocitos, entonces genera adenomegalias dentro del mediastino. Ustedes ya han podido ver adenomegalias que son cervicales, axilares, inguinales, y las puedo tocar, son superficiales, pero hay otras que son profundas y están en el mediastino. ¿Pero por qué se puede ver estos síndromes linfoproliferativos? Por infección, enfermedades inflamatorias, medicamentos o de repente causa maligna. Entonces, este crecimiento de ganglios o las adenopatías de mediastino pues generan síndromes. Por ejemplo, puede haber aplastamiento de la vena cava superior o del inferior, ¿no? A veces pueden ser tumoraciones palpables como las superficiales o las que no, o solo las podemos ver como las adenomegalas profundas. Por ejemplo, a veces
Pueden tener casos que el paciente se presenta porque tiene una adenomegalia superficial, como acá en cervical del paciente, y pueden presentarse con unos síntomas típicos, los síntomas B, como que parecen en los linfomas, paciente con fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso y además prurito. Entonces, ante esto, yo le tengo que tomar una tomografía de tórax y como pueden ver hay una gran masa en mediastino anterior, como era un linfoma. O puedo tener pacientes de repente que tienen también adenomegalias cervicales, que son eritematosas, dolorosas, supuran, luego se cierran dejando cicatriz. Y además le tomo una tomografía de tórax y hay adenomegalias. Este tipo de comportamiento lo veo en las escrófulas por una tuberculosis ganglionar. Y como ataca ganglios, también hace crecimiento del ganglio en el mediastino. Ahora, también puedo tener casos de bocio sumergido. Estos bocios gigantescos, como ven en estos pacientes, también pueden dar como llegan hasta mediastino anterior, aparentan tipos de tumoraciones. Entonces, cuando yo hablo de mediastino medio, puedo hablar de diferentes síntomas que va a tener el paciente de acuerdo a qué órgano está afectado. Por ejemplo, si afecta la tráquea, estridor inspiratorio, eso es bien importante. Si ustedes identifican un paciente que tiene estridor inspiratorio, tienen que actuar muy rápido, porque el paciente si no se puede morir, ¿entienden? Tienen que pasarlo a shock trauma o a la UCI y ver por qué es que tiene estridor. Si hay compresión de bronquios, pues puedo escuchar a lo mejor al sibilantes, el paciente puede tener atelectasia, disminución del murmullo vesicular, si tienen compresión del nervio laringio recurrente, de repente ya tiene una parálisis cuerda bucal, entonces el paciente va a decir, mi voz no era así, ahora está ronca, tiene tos. Si hay compresión del nervio frénico, pues va a haber hipo, va a haber una hemiparesia del diafragma, el diafragma no va a poder bajar, va a haber una elevación del mismo. Si es del nervio vago, va a haber una tos exigente, tipo coqueluchoide, sibilantes, bradicardia. Entonces, pueden tener muchas cosas el paciente dependiendo del órgano que esté afectado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunos síntomas de mediastino posterior, que es poco frecuente, es lo opuesto al síndrome de Clover-Horner, que lo vamos a ver. El paciente presenta una estimulación del nervio simpático clásico, generando una midriasis unilateral y retracción palpebral, hiperhidrosis y enrojecimiento facial. Mientras que el síndrome de Clover-Horner va a deberse a una invasión por compresión del ganglio estrellado, ahora vamos a ver por qué, va a generarse una miosis, una tosis palpebral y enoftalmos, totalmente lo contrario. Y esto es más frecuente que el anterior, ¿no? Entonces, cuando un paciente ustedes sospechan de un cáncer de pulmón, porque esa es la causa más frecuente, y ven que un ojo lo tienen con tosis palpebral o en oftalmos, preguntarle al paciente si es que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, cuándo ha pasado esto. Y las causas son un montón, ¿no? Lo más frecuente es que vaya a haber una tumoración en el lóbulo superior del pulmón, pero también pueden deberse a tumores en otros lados o infartos en el tronco encefálico, hemorragias, traumas, diferentes causas. Por ejemplo, en este lado, acá podemos ver que en el pulmón hay un crecimiento anormal de células que van a ir invadiendo a plexos nerviosos, como en este caso invadido al ganglio estrellado, por lo tanto nos da el síndrome de Clover-Dark. Puedo tener otro tipo de patología aparte de esta, de tumoraciones, claro, puede haber inflamaciones que pueden ser crónicas o agudas. Puedo tener una mediastinitis aguda porque estuvo haciéndose una cirugía de esófago y por ahí hubo un desgarro del mediastino y se genera una mediastinitis
aguda. El paciente va a cursar con dolor retroesternal, inicio brusco, puede tener fiebre, puede haber enfisema subcutáneo en el paciente. Y crónica es cuando es una mediastinitis por una inflamación crónica granulomatosa, por ejemplo, una tuberculosis. No es frecuente, estos son síndromes poco frecuentes, no es muy seguido que podamos ver. Otra cosa puedo encontrar en el mediastino, bueno, que haya ingresado el aire en el mediastino, y eso se llama neumomediastino. ¿Por qué se puede deber? Porque ha habido maniobras de Valsalva, de repente ha habido una crisis de asma, vómitos, y esto genera dolor torácico, tos, disnea y además enfisema subcutáneo. Y podemos ver que en el paciente, si el enfisema subcutáneo va siendo más severo, podemos ver acá en esta foto cómo el paciente va aumentando el volumen de su cara. Luego, cuando va reabsorbiéndose el enfisema, va disminuyendo el volumen de su cara, ¿no? Está lo normal. Bueno, no sé si hasta ahí está claro. Sí, sigo con la siguiente clase. Todo claro, doctora. Ok. Bien, un ratito. Vamos a ver acá. Un segundo. A ver, voy a reactuar bien. Bueno, el otro tema son los síndromes vasculares. Y como, a ver, un segundo. Vamos a ver los síndromes vasculares. Vamos a ver los temas en síndromes vasculares. El tromboembolismo pulmonar, que es muy importante que lo tengan claro, y la hipertensión pulmonar. Vamos a empezar con el que es más frecuente que ustedes vean, que es el tromboembolismo pulmonar. Recordemos que un trombo se puede desprender de varias regiones del cuerpo. Y luego este trombo que va viajando, viaja desprendido como émbolo y se enclava en las arterias pulmonares. Pueden clavarse en arterias pulmonares muy de gran calibre, como aquellas que son pequeñitas. Entonces, ¿de dónde es lo más frecuente que se desprende el trombo? De los miembros inferiores. Puede desprenderse de otro lugar, sí. En las venas prostáticas, uterinas, renales puede ser. Pero el más frecuente es en los miembros inferiores. Todos los pacientes que tienen enfermedad de trombosis venosa profunda van a generar el TEP o el tromboembolismo pulmonar, no. Tiene que haber una triada que condicione esto, la triada de Virchow. Es decir, el paciente tiene que tener un estado hipercoagulable. Por ejemplo, un tumor maligno, embarazo, tratamiento de estrógenos. Tiene que tener una estasis circulatoria, por ejemplo, fibrilación auricular, inmovilidad. Y una lesión de la pared vascular, ¿no? Traumatismo, cirugía, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay un trombo que se enclava en la arteria pulmonar, esto va a generar que haya menos intercambio gaseoso. Y también vamos a ver acá la física. Entonces, vemos acá que el émbolo se fue a la circulación pulmonar, se enclavó en una arteria. Esto genera obstrucción, genera que hayan sustancias vasoactivas, por lo tanto, vasoconstricción, hipoxemia arterial. Entonces, todo esto va a elevar la presión de la arteria pulmonar, que lo normal es que esté muy baja. Esto va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, porque no va a poder eyectar la sangre hacia el pulmón, porque va a encontrar un obstáculo que es la presión tan elevada. Genera una disfunción del ventrículo derecho, aumenta el volumen del ventrículo derecho, porque no puede sacar sangre, entonces va quedándose sangre adentro. Esto genera desviación del tabique interventricular izquierdo, disminuye su distensibilidad, hay menos precarga del ventrículo derecho y hay menos eyección para las venas, para las arterias coronarias, generando isquemia en el corazón. Entonces esto puede pasar muy rápido en el paciente, dependiendo qué arteria pulmonar va a estar
comprometida. Y como ven, hay que identificar rápido el caso para dar un tratamiento. Entonces ya vimos que genera también una insuficiencia respiratoria y un desequilibrio de ventilación-perfusión. Factores de riesgo. Tengo que tener en cuenta. Paciente que está hospitalizado, tengo que sacar los factores de riesgo que puedan hacer TEP. Por ejemplo, aquellos que tienen prótesis de cadera, rodilla, o están encamados mucho tiempo, politraumatismos, cirugías mayores, daño espinal. Bien, entonces, importante es cómo es la clínica del paciente para que yo lo sospeche. Primero, tengo que tener en cuenta que a veces es difícil hacer diagnósticos diferenciales del TEP, porque la clínica del TEP es disnea de inicio súbito, eso recuerden siempre. El paciente estaba tranquilo, tal vez no estaba usando oxígeno y de pronto tiene disnea, o ya estaba usando oxígeno y la disnea empeora de un momento a otro. Esa es la clínica. También me voy a ayudar de exámenes de laboratorio y vamos a ir viendo. Entonces, el TEP agudo, que es el que estamos viendo, es una disnea de inicio súbito. El paciente puede tener dolor torácico, puede tener síncope, hipotensión, pero lo habitual, disnea de inicio súbito. Entonces, viendo esto, yo tengo que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con un infarto, por ejemplo, con un neumotórax, por ejemplo, más alejado, una neumonía. Para eso, le pido exámenes auxiliares, ¿no? Para que me ayude el diagnóstico. Le pido una placa de tórax porque de repente pienso que puede ser una neumonía, pero en el TEP, una placa de tórax, el 50% va a estar normal, ¿ya? Y en menor frecuencia puedo encontrar ciertas cosas que me dan indicios a que hay un TEP. Signos que vamos a ver, por ejemplo, la joroba de Hampton o opacidades que van a generarse, que son los infartos pulmonares o el oligüemia. Si yo pensé que era un infarto, pues le tomo un EKG, bueno, en la mayoría, y siendo un TEP, ¿cómo va a ser el EKG normal? O va a haber una taquicardia sinusal. Eso es lo más frecuente, taquicardia sinusal. Y bueno, las placas de tórax, si tengo suerte y logro puedo ver una consolidación basal izquierda que va a asemejarse a un infarto pulmonar y le dicen la joroba de Hampton. No va a tener broncograma aéreo como en una neumonía. Pero eso no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente verlo. Y acá está más obvio la joroba de Hampton. Bueno, en este caso es una consolidación subpleural en forma triangular, ¿no? Y un paciente con disnea de inicio súbito se le toma una angiotomografía y ven como el contraste no puede pasar por la arteria pulmonar que alimenta esa parte del pulmón, entonces generó un infarto. ¿Qué otras cosas puedo ver? Normalmente el pulmón ya sabemos que tiene vascularidad, tiene bronquios, entonces en una placa de tórax normal voy a poder ver estos hallazgos, ¿no? Y como son vasos que transportan líquido, pues voy a ver radiopacidad. Pero si se genera un TEP, una interrupción de la sangre, de la circulación, entonces ya no va a haber tanto radiopacidad, sino va a estar bien radiolúcido, es la parte donde está la afectación, ¿no? Pero eso se hace acá. Y este signo es el de Westermann, oligüemia. Es un paciente que tiene disnea, entonces le decido tomar una gasometría. A lo mejor el paciente va a tener todavía una saturación de oxígeno normal porque el paciente va a estar con taquimia, ¿ya? Hasta que se empiece a agotar y ya va a haber hipoxemia. Y a veces el diagnóstico es difícil, entonces hay escalas que nos ayudan a ver si tiene un TEP o no. Esta es la escala de Wells, es muy famosa. Acá podemos tener ciertas variables. Esto en cualquier aplicación la pueden bajar. Variables que nos van a decir qué tan probable es que el paciente tenga TEP o no. Por ejemplo, que haya tenido un antecedente de TEP, que tenga una frecuencia cardíaca más de 100, cirugía que lo tenga inmóvil más de 4 semanas, hemoptisis, cáncer activo, signos clínicos de una trombosis venosa profunda o
que yo haya descartado otros diagnósticos aparte de TEP, ¿no? Entonces, si es así, a cada uno le doy un punto, a una sumatoria y veo si es probable que tenga TEP o poco probable. Es una buena ayuda diagnóstica estos scores. Entonces, también tengo el score de Ginebra, es un poco más complejo. Un segundo, por favor. Un ratito. Doctores, un ratito, por favor. Doctores, disculpen. Un segundito. Ya. Bueno. Estábamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Gracias. Bien, estábamos viendo que habían scores que nos ayudaban a llegar al diagnóstico. El más famoso es el Wells, es el más sencillo de utilizar, pero hay otros como el Ginebra, que también lo podemos usar, solamente que tiene más variables, ¿no? El Wells es muy bueno y como es más sencillo. Bien, ahora, ¿qué otra ayuda diagnóstica puedo tener? El dímero D.
el dímero D es un producto de degradación de la fibrina y va a estar elevado, obviamente en el TEP, pero también en otras cosas. Edad avanzada, infección, cáncer, va a estar bien elevado en eso. Entonces, eh, elevado no me va a servir mucho. Me va a ayudar cuando mi sospecha de TEP es baja o intermedia y el dímero D está negativo. ¿Y para qué me ayude? Para excluir el diagnóstico de TEP. Para eso me va a ayudar. ¿Ya? ¿Qué otros exámenes puedo mandarle? La angiotomografía es algo el estándar. Hay otros tipos de exámenes, pero no son tan específicos. La gamografía pulmonar es difícil de realizarla. La ecografía de miembros inferiores para saber si hay un paciente que tiene disnea y le encuentro que tiene trombosis venosa profunda, entonces puede correlacionar que tenga el TEP, ¿no? Bien, ahora la otra patología vascular que vamos a tocar es la hipertensión pulmonar. Eh, para recordar, las arterias pulmonares tienen presiones muy bajas, tanto de sistólica como diastólica. Y por tanto, el ventrículo derecho no tiene que ejercer tanta presión para inyectar la sangre hacia los pulmones. No tiene que luchar con una presión tan elevada como el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene poco músculo, no ejerce mayor presión, pero hay ciertas patologías que hacen que esta presión de la arteria pulmonar se eleve, ¿ya? Y para nosotros poder saber si está elevado o no, el gol estándar es realizar un cateterismo cardíaco derecho, como acá dice, para poder medir las presiones. Y si esta presión que mide, la presión la presión media de la arteria pulmonar que mide más o menos, esto es en realidad 20, que mida 20, digo que hay una hipertensión pulmonar, porque lo normal es que mida 14. Entonces, si ya se están percatando de esto, deben concluir que si tengo una presión elevada de la arteria pulmonar, el que va a sufrir es mi ventrículo derecho. Y va a sufrir tanto que se puede ir hasta una insuficiencia ventricular. Y esto puede dar un cor pulmonar, ¿no? Una enfermedad cardíaca por causa respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, en sí, el paciente tiene que tener factores de riesgo, una genética que se le predisponga para que haya un daño del vascular, lo que se va a generar disfunción endotelial, cambios en la matriz y todo esto va a vasoconstricción, trombosis, inflamación, proliferación y hace hipertensión pulmonar. Pero son tantas las enfermedades que te puede dar hipertensión pulmonar que las clasifican en grupos. Acá hay un primer grupo, el grupo 1, te puede dar hipertensión pulmonar, eh, por ejemplo, por un paciente que tiene VIH, pacientes que tienen ciertas mutaciones, que usan ciertos fármacos como los anorexígenos. Eh, este tipo de enfermedades te puede dar hipertensión y se comportan de cierta manera. Y este grupo de pacientes es aquellos que van a tener cierta medicación que la vamos a ver al final. Entonces ese es el grupo 1. El grupo 2 son pacientes que tienen hipertensión pulmonar por una cardiopatía isquémica. Acá está el grupo 3, que es el que más nos importa, porque son pacientes que tienen hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar de fondo, por ejemplo, un EPOC, una enfermedad intersticial, trastornos del sueño, exposición a grandes alturas. Entonces, todo esto me puede generar hipertensión pulmonar. Hay otro grupo que dice hipertensión pulmonar por un tromboembolismo crónico. Habíamos visto nosotros un tromboembolismo agudo que se puede resolver, pero hay casos que no se resuelven y quedan de manera crónica y estos pueden producir hipertensión pulmonar. Incluso hipertensión pulmonar por mecanismos que no están bien establecidos. Pero ¿cómo sospecho de esta enfermedad? La sospecha es clínica.
Es un paciente, pueden tener dos escenarios, un paciente que tiene ya una enfermedad de fondo, respiratoria y cardíaca, que a pesar de un buen tratamiento sigue empeorando, sigue habiendo disnea, puede haber síncope, puede haber signos de insuficiencia cardíaca. O el otro escenario es que un paciente que viene por una disnea que no está explicada y todavía no se le ha diagnosticado enfermedades de fondo, ¿no? Entonces, empiezo con ese paciente desde cero, por ejemplo. Ya bueno, vamos a ir viendo esto de acá. Acá nos vamos a ver. Por ejemplo, creo que está muy chiquito, esto no lo voy a poder. Por ejemplo, en el escenario que es un paciente que viene por una disnea que no se sabe por qué es, tengo que empezar el estudio de la disnea. Lo más habitual es irle descartando patología respiratoria y cardíaca, ¿no? Entonces tengo que hacerle una buena anamnesis, tengo que hacerle un examen físico y de acuerdo a eso, probablemente un EKG, un ProBNP, saturación de oxígeno. Si hasta ahí no sospecho, tengo una causa de sospecha, ya me voy dirigiendo a causa respiratoria o cardíaca. Si es respiratorio, pues placa de tórax o a lo mejor pruebas de función pulmonar, e ir viendo si ya puedo definir un diagnóstico. Si es algo cardíaco, pues tengo que tomarle un ecocardiograma, ¿no? Para ver qué tipo de patología cardíaca puede tener el paciente. Y si es que yo sospecho que en algún momento el paciente tiene una hipertensión pulmonar, porque tiene una disnea le encontré la enfermedad de fondo y tiene una disnea que sigue progresando, pues el primer paso para descarte de hipertensión pulmonar es tomarle un ecocardiograma. Y me puede decir si tiene probabilidad alta o baja de tener hipertensión pulmonar. Si le logro encontrar la hipertensión pulmonar, bueno, lo ideal es que lo refieran a un centro especializado en hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el tratamiento, y ven acá todos los medicamentos que puede tener el paciente, es complejo. A veces hay que hacer medicaciones de diferentes medicamentos. Aparte, el tratamiento en una hipertensión pulmonar es con oxígeno y rehabilitación respiratoria. Paciente que tiene hipertensión pulmonar ya es indicación de oxígeno. ¿Qué síntomas me hacen sospechar? Ya habíamos dicho la disnea, de esfuerzo, dolor torácico, puede haber síncope. La hipertensión pulmonar es algo frecuente encontrar. No, de hecho que no suele ser muy frecuente, ¿no? Pero yo creo que lo deben sospechar más si es que es un paciente que tiene una enfermedad respiratoria o cardíaca de fondo y saben que está haciendo un buen tratamiento, está haciendo las medidas que se les ha explicado a los pacientes que deben hacer para controlar su enfermedad, pero sigue con una disnea y progresando, pues ahí es donde sospecharía de hipertensión pulmonar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No, doctora, todo claro. Bien, bueno, si ahorita ya no hay comentarios o alguna pregunta, alguna duda, lo dejaríamos hasta aquí hoy día y ya estaríamos también retomando nuevamente para la